Vamos allá con una nueva entrega de nuestra colección Topps Stadium Club 93-94. Comenzamos con la Bradford Smith, que vemos aquí como jugador de los Sacramento Kings y anteriormente, si no me equivoco, había sido jugador de los Washington Bullets y había protagonizado un enfrentamiento con Michael Jordan. Llamémoslo una de esas ocasiones en las que Michael Jordan se tomaba a pecho las cosas, y en un partido frente a Michael llegó a 37 puntos, pero en el siguiente Michael Jordan, como era habitual en él, se tomó, llamémoslo así, la revancha y se fue a 47 puntos, dejando en 15 a la Bradford Smith. Jugador que realmente no tengo un recuerdo de que después prolongase su carrera de manera exitosa. Vemos que sobre todo destacaba en aspectos ofensivos, sin ser un jugador estelar en ningún aspecto. Continuamos con otro jugador mucho más estelar, mucho más destacado, como Derek Harper, al que vemos aquí intentando anotar una especie de manoletina frente a Tom Tolbert. Grandísimo base. Fijaos que lo tenemos aquí en esta parte como jugador de los Mavericks, pero en la parte trasera de la foto ya nos aparece como jugador de los Knicks. Son los dos equipos, digamos, de su vida, y como veis, un base completísimo. Fijaos que destaca en todos los aspectos: manejo de balón, rebote, es decir, un base muy reboteador, rango de tiro, defensa. Es decir, podríamos decir que el base perfecto, por así llamarlo. Un gran jugador y que destacó tanto en su etapa Mavericks como en su etapa en New York Knicks. De hecho, diríamos que es el mejor base que tienen los Knicks tras la marcha de los Mark Jackson y Rod Strickland. Una vez que estos jugadores dejan el equipo, es el mejor base que tiene la franquicia. Proseguimos con otro viejo conocido, Ken Norman, al que tenemos aquí en su paso por los Milwaukee Bucks. Lo recordaréis sobre todo por su etapa en Los Ángeles Clippers, y después también tuvo algún buen año en los Atlanta Hawks. Su paso por Milwaukee no es de los más memorables. De nuevo hablamos de un jugador muy completo, bastante fuerte físicamente y que destacaba en ambos lados de la cancha. Seguimos con otro jugador muy destacado y que seguro que también recordáis como Rodney Rogers, uno de los jugadores del draft de 1993. Como podéis ver, de hecho fue número 9 de ese draft de 1993. Y fijaos el dato curioso que nos comentan: su hermano Stacey jugó en el equipo de Estados Unidos en los Juegos Paralímpicos. Hablamos de un jugador que tuvo una carrera destacable en los Denver Nuggets, creo que jugó en algún equipo más, y que desgraciadamente después de su retirada sufrió un grave accidente que lo postró en una silla de ruedas. Continuamos con Chris Dudley, uno de esos armarios de los que ya hablamos recientemente en alguno de nuestros vídeos. Vamos a ver la parte trasera. Jugador procedente de Yale. Ya he comentado en otras ocasiones que tenía bastante sentido que procediese de esa universidad, y
simplemente indicar que los más jóvenes, los que no tengáis tanto conocimiento de esta época, seguramente os suene por ese vídeo de un mate de Shaquille O'Neal en la cara de Chris Dudley. Chris Dudley cae al suelo y a continuación le lanza el balón a Shaquille O'Neal. Muchos lo recordaréis por esa circunstancia. Continuamos y lo hacemos con el que ya en esta temporada se estaba convirtiendo en uno de los mejores bases de la NBA. Gary Payton, el acompañante de Shawn Kemp en los Seattle Supersonics. Qué maravillosa esa equipación de los Sonics. Y fijaos que ya estaban claras sus mayores capacidades. Como veis, el guante tenía un 8,9 en defensa y hablamos de un jugador ascendente. Estaba en ese momento convirtiéndose en un jugador estelar. Justo un año antes, en los cromos que vimos de la temporada anterior, aún era un base poco conocido y que tampoco figuraba entre los más importantes de la competición y ni siquiera había conseguido hacerse con la titularidad absoluta en los Sonics. Proseguimos y lo hacemos con Andrew Lang, uno de esos jugadores que prometían mucho más de lo que después dieron de sí. Vamos a ver, en este momento lo teníamos en los Atlanta Hawks y poco más que decir. Ya os digo, un pivot 6'11", que no alcanzó el nivel que se esperaba de él. Fijaos que destacaba sobre todo en lo defensivo, pero terminó siendo un jugador más bien marginal, por así decirlo. Proseguimos y en el número 198 tenemos a Billy Owens. Bonita tarjeta de Billy Owens, del cual no os voy a comentar gran cosa porque ya vimos un vídeo en la serie Eternas Promesas dedicado por entero a su figura. Ya teníamos a un jugador que había tenido problemas con lesiones. Fijaos que se había perdido más de la mitad de la temporada anterior por problemas de rodilla, y esos problemas físicos fueron una de las razones que fueron lastrando poco a poco la carrera de un jugador que se esperaba que fuese una gran estrella. Continuamos y otro jugador al que todos, jóvenes, mayores, conocéis como Bryon Russell. Los jóvenes lo conoceréis por el famoso shot, el último tiro de Michael Jordan. Es el jugador al que Michael Jordan defiende y pega un pequeño empujón en la nalga para alejarlo y tirar más cómodamente. Número 45 del draft. La verdad es que un número muy bajo para después un jugador que la verdad tuvo una carrera, yo diría que bastante destacable, un jugador importante en esos Utah Jazz. Y terminamos por hoy y lo hacemos con otra estrella de la NBA. Fijaos qué bonita tarjeta de esos duelos ultra físicos entre los Knicks y los Bulls, con Michael Jordan y Stacey King. Bueno, también está Pippen y Charles Smith. Una tarjeta coral con varios coprotagonistas. La verdad es que es muy atractiva. De Patrick Ewing. Y vemos 9,8 en intimidación, 8,6 movilidad, 7,4 rango de tiro, 8,5 defensa. Ya sabéis lo que os digo siempre. A mí estos valores me suenan al Ultimate Team, al My Team. No les veo mucha utilidad, pero ahí están como referencia. Y con el pivot de Georgetown despedimos este vídeo de hoy y pronto tendremos el vídeo dedicado a Pervis Ellison para finalizar la serie de Eternas Promesas. Muchas gracias y mucho básquet.